Mis queridos, hoy les invito a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 10. Vamos a considerar dos versículos muy interesantes en el Evangelio de Juan que lo más seguro es que todos nosotros conocemos. Pero permíteme rápidamente compartir contigo el tema, la bendición de ser del rebaño del buen pastor. El ser humano necesita identificación, sentirse parte de algo o de alguien. Es por eso que Dios a través de las Escrituras llama al hombre. Desde el momento en que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios por la desobediencia, la actitud de Dios no ha cambiado. Cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 3, verso 29, vemos que Dios llamó al hombre preguntando: Adán, ¿dónde estás tú? Es el profeta Isaías que nos dice que Jehová llama, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y nuestro Señor Jesucristo, extendiendo sus brazos a la humanidad, dice, venid a mí todos. Esa es la gran necesidad. Ahora, estos dos versículos de Juan capítulo 10, verso 27 y verso 28, lo tenemos en pantalla para que lo podamos ver. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos son dos textos muy conocidos por el pueblo del Señor. De hecho, son de confianza para aquellos que hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando tú miras el capítulo 10 del Evangelio de Juan, la enseñanza de Jesús, que está ahí en verso 6, parte de una alegoría. Dice el texto, esta alegoría les dijo Jesús. El término alegoría, a diferencia de los otros evangelios sinópticos que normalmente llamaron a las enseñanzas de Jesús una parábola, aquí esta alegoría tiene que ver con una ilustración que encierra ciertas verdades enigmáticas. En el contexto, Jesús, capítulo 9 de Juan, viene teniendo problema con los fariseos. Y esta enseñanza es para confrontar la actitud y la reacción de ellos. De hecho, en Juan capítulo 11, si tú tienes tu Biblia abierta, en el versículo 11, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y ese buen pastor en el contexto se contrasta con aquel que es ladrón. El 10:10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Se contrasta con aquel que es el salteador. El ladrón es aquel que quiere quitar la propiedad de otra persona. Pero el salteador es aquella persona que usa violencia para obtener lo que quiere. Y se contrasta con Jesús, porque Jesús es el buen pastor y en vez de ser violento, es buen pastor. ¿Qué hace? Decide dar su vida por las ovejas. Ahora, de hecho, la nación de Israel conocía muy bien el concepto de pastor, pastorear. De hecho, todo hebreo conocía el Salmo capítulo 23, donde Dios se proclama a sí mismo como el pastor de la nación de Israel. Y David reconoce que él, habiendo tenido profesión de pastor, se reconoce como una oveja de Jehová al decir, Jehová es mi pastor. Pero los hebreos también tenían una promesa mesiánica tremenda. Es interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 11, esta profecía tenía la nación de Israel de parte de Dios. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Esto fue lo que Dios prometió, porque en la venida del Mesías, Él sería el buen pastor de la nación de Israel. De hecho, entonces, esta alegoría, esta ilustración, este concepto de Jehová como pastor, de Jesús como el buen pastor, es algo muy conocido, pero quiero que juntos rápidamente veamos, observemos las bendiciones de ser rebaño de ¿quién? Del buen pastor. ¿Cuál sería la primera bendición que podemos observar al ser del rebaño del buen pastor? En primer lugar, tenemos la bendición de la condición del rebaño. ¿Por qué la condición del rebaño? Porque en Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dice, mis ovejas, mis ovejas.
La condición de las ovejas acá pertenecen a las ovejas del buen pastor. De hecho, déjame decirte algo. A través de las Escrituras se describe al hombre como una oveja. En esencia, todo ser humano es una oveja. Pero aquí la gran bendición es la condición del rebaño. Es decir, ¿a qué rebaño pertenecemos? Desde el origen, desde el principio de la historia humana, los seres humanos se entendieron que necesitaban del cuidado de otro. De hecho, en Génesis capítulo 4, verso 9, Dios va a interrogar al asesino Caín. ¿Y cuál va a ser la pregunta de Dios? Y Jehová dijo a Caín, Génesis capítulo 4, verso 9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Recuerda la historia que él ya había levantado por envidia su mano en contra de su hermano. Y él respondió, Caín responde en forma soberbia. ¿Qué le dice? ¿Soy yo acaso qué? ¿Guarda de mi hermano? ¿Sabe que el término guarda significa soy el cuidador, soy el protector, soy su apacentador? En otras palabras, ¿soy acaso su pastor? Porque tempranamente los seres humanos entendieron que los hombres necesitan ser guiados, conducidos en nuestras vidas. De hecho, es Dios quien dice a través del profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Es preciso entonces que las ovejas sean protegidas, pastoreadas, cuidadas y aún protegidas de sí misma. Una oveja volteada, varada, patitas arriba, es incapaz este animal de girarse y ponerse en pie. No puede hacerlo. No tiene esa capacidad. La oveja no tiene cuernos ni dientes filosos para protegerse o atacar. De hecho, una oveja, si entra en un agujero, por ejemplo, en un barril, no tiene la capacidad de retroceder para salir. Ahí queda. Es por eso que Dios ilustra a los seres humanos como una oveja, porque somos incapaces humanamente de salir de nuestros problemas y necesitamos guía, ayuda, conducción en nuestras vidas. Eso es lo que explota la publicidad, porque jóvenes necesitan a ídolos. El ser humano necesita seguir a otras personas. Fuimos creados genéticamente, fuimos creados para seguir una causa, seguir un deporte, seguir una filosofía, seguir una religión, seguir una política. El ser humano necesita sentirse parte de algo, de alguien. Por lo tanto, todos somos ovejas. Pero en primer lugar, vuelva atrás por favor en el apunte. En primer lugar, el asunto es, ¿cuál es mi condición? ¿Soy oveja? Sí, pero ¿soy oveja del rebaño de quién? ¿Del Señor? ¿Pertenezco al Señor? Es interesante que David dijo en el Salmo 23, Jehová es, ¿qué cosa? Mi pastor. Y Jesús dice, mis ovejas. Ahora, qué lindo es pensar que a la luz del Nuevo Testamento se nos describe a usted y a mí como ovejas de nuestro Señor Jesucristo. En cierta forma, la iglesia del Señor Jesucristo recibe muchos nombres que describen su condición: piedras vivas, pueblo, pero uno de los más hermosos es el concepto que somos ovejas o rebaño del Señor. Observa conmigo cómo el Nuevo Testamento nos enseña esta verdad. Tenemos ahí en el Primera de Pedro, en el capítulo 5, la instrucción de Pedro a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Observa lo que dice Pedro, que es su responsabilidad. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, apacentad, ¿qué cosa? La grey, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de qué cosa? De la grey. Se describe como un rebaño. De hecho, el apóstol Pablo, hablando con los líderes de Éfeso, les dice en Hechos capítulo 20, verso 28 lo siguiente:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué cosa? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y mira, este rebaño, estas ovejitas fueron compradas ¿con qué cosa? Ahí lo dice al final del verso, la cual él ganó por su propia sangre. Es por eso que Jesús llama y dice, mis ovejas. Condición del rebaño. ¿Cuál es? Todos somos ovejas, pero no todos son ovejas del rebaño del Señor. Y hay algo interesante en Juan capítulo 10, verso 16, acerca de las ovejas. Jesús dijo lo siguiente, observa, quiero que veas acá cómo Jesús se anticipó y dijo que tú también serías su oveja. En Juan capítulo 10, verso 16, Jesús dijo así, también tengo otras ovejas que no son de este redil, porque todos los seres humanos son ovejas, pero no todos son ovejas del buen pastor. Y mira, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Pregunta, ¿es usted oveja? No los escuché, pero ¿es usted oveja del buen pastor? Amén. La condición del rebaño, ovejas del buen pastor. ¡Qué gran bendición! Quiero que observes conmigo otra segunda bendición de ser parte de este rebaño del Señor, que tiene que ver ahora no con mi condición del rebaño, pertenezco al rebaño del Señor, sino que en segundo lugar, la conexión del rebaño. Por conexión me refiero que en el momento en que yo vengo a ser oveja del Señor, Dios me faculta, me capacita para que yo pueda distinguir entre todas las voces la voz del buen pastor. Ya que en la conexión del rebaño, Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Otra bendición de ser del rebaño de Cristo es la capacidad que tenemos de oír la voz del buen pastor. En el momento de la conversión, somos capacitados para oír la voz de Dios, ver la Biblia y al leer la Biblia, no ver solamente historias, no ver solamente relato. Escúcheme bien, podemos en la Biblia oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios no es algo místico y no es algo audible, pero es algo espiritual. Que Dios me capacita cuando soy oveja, de que cada vez que se abre la Biblia, cada vez que se predica la palabra de Dios, algo cae en mi corazón porque ahora tengo esa conexión del rebaño de saber oír la voz del buen pastor. Veía un programa hace 2 días atrás en mi país de un hombre que trabaja con alces, que no son populares o no son animales nacionales en mi país, pero producto de una emigración, alguien trajo una pareja y se multiplicaron y están en un campo, casi en un bosque abierto. Y hay un hombre que los ha criado desde pequeñitos. Y la cámara mostraba que él se acercó al cerco. No había a la vista ningún animal. Y los que estaban haciendo el reporte le dicen, ¿cómo usted que los llama? ¿Cómo van a venir? No se ven. Y el hombre le decía, no se preocupen. Hizo un par de sonidos, de gritos, de ruidos, y a los pocos minutos aparecieron todos estos alces, que no son animales para domesticar, pero se acercaban a este hombre que les cuidaba y con sus cuernos, con sus astas, se acercaban para que él les hiciese un cariño. ¿Sabes por qué? Porque conocen su voz. Cuando uno viene a ser parte del rebaño del Señor, Dios nos capacita a eso. Es por eso que tanta gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y tiene toda la razón. Y es el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 14, que Pablo dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Tal vez tenemos a alguien que nos está escuchando en estos momentos a través de la radio o nos está viendo.
Y dice, he intentado leer la Biblia, he intentado conocer, escúcheme bien, no podrá entender la Biblia jamás racionalmente, intelectualmente, filosóficamente. La Biblia se entiende espiritualmente y para entenderla espiritualmente necesito tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesito ser oveja del buen pastor. Mi condición del redil, mi conexión en el rebaño. ¿Cuál es mi conexión en el rebaño? Pablo dice en verso 16 de 1 Corintios lo siguiente. Dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Y Jesús dijo, mis ovejas saben separar entre todas las voces cuál es mi voz. Es por eso que reiteradas veces en las Escrituras Dios le dice a su pueblo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque puede ser que seamos ovejas del rebaño, pero que estemos bloqueados en nuestros oídos y no estemos oyendo la voz de Dios. Observa la tercera bendición, la condición en el rebaño, la conexión del rebaño. Oye mi voz, el cuidado del rebaño. Mira lo que dice el buen pastor. Yo tengo mis ovejas, son salvos, me conocen, me siguen, me conocen. Pero el texto dice acá, el cuidado del rebaño, y yo las conozco. Aquí no es tanto que las ovejas conocen, de hecho deben saber oír su voz, pero aquí el hecho está en que el buen pastor las conoce. En las tierras bíblicas, las ovejas pernoctaban todas juntas en los campos alrededor de Jerusalén y normalmente pasaban la noche en pequeñas montañitas que se hacían de piedra, donde todos los pastores traían las ovejas al atardecer. Y ahí en una fogata conversaban y cuidaban protegían el rebaño de ladrones, de lobos. Y al amanecer, el pastor se ponía en la puerta y comenzaba a llamar a cada una de sus ovejas. Y un buen pastor sabía cuándo le faltaba. La manchada, la saltarina, la perezosa, la más gorda, porque en el tiempo en que se relacionaba con las ovejas, a cada una de ellas le daba ¿qué cosa? Su nombre. Y es por eso que aquí tenemos otra bendición de estar en el rebaño, el cuidado del rebaño. El término conocer, el término griego ginosko, no es sinónimo de información o conocimiento. Esta palabra yo conozco significa una relación profunda, una relación íntima, una relación de amor, que no se da de un día para otro, se da en el diario vivir, en la convivencia, y tiene que ver que cada oveja del Señor, el pastor muy bien la conoce. Quiero recordarle las palabras de Mateo en el capítulo 7, porque puede que alguien nos esté viendo y oyendo, que crea que por lo que hace, por lo que ha dicho, o porque aún ha predicado, o ha creído hacer algún milagro, ya significa que pertenece al rebaño del Señor. Observa conmigo en Mateo capítulo 7, verso 21, que aquí encontramos algo interesante para aquellos que reclaman relación con Dios de servicio. Observa el verso 21 de Mateo capítulo 7. Jesús dice así, no todo aquel que me dice como, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Juan capítulo 14, 15 nos enseña cuál es la voluntad del Padre. Que conozcan a quien el Padre ha enviado. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observa el activismo religioso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron cosas que sorprenden. Pero ¿cuál es la réplica del Señor en verso 23? ¿Cuál es la réplica de Jesús? Y el Señor les dirá, ¿qué cosa?
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ojo, ¿cómo le llamaron? Señor, Señor. Y Pablo enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es que el conocer a Dios no es cuestión de información intelectual, porque los demonios frente a Dios lo reconocen, tiemblan delante de Él, pero no son salvos. El asunto acá es que el verdadero creyente, aquel que es rebaño, aquel que pertenece al rebaño del Señor, es conocido por su pastor. Y si su pastor no lo conoce, hay un gran problema. Mira lo que dice Pablo y la convicción de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. La gran seguridad que debemos tener es ser conocidos por Dios. Y leemos, mira lo que dice Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Es por eso que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más? Y yo las conozco. ¿Por qué nos conoce el buen pastor? ¿Sabes por qué? En Juan capítulo 10, verso 29 dice, mi Padre que me las dio. En capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 24, Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado, somos un regalo del Padre al Hijo por la obra consumada de Cristo en la cruz. Y cuando Él dice que nos conoce, Él cuida de nosotros. De hecho, David lo escribe tan bien en el Salmo 23, como Él nos describe el cuidado del buen pastor de Jehová. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuáles son las bendiciones de ser del rebaño del Señor? Primero, mi condición, que pertenezco al rebaño. Segundo, mi conexión, soy capaz de oír la voz de Jesús. El cuidado del Señor, yo las conozco. Pero hay algo interesante, otra bendición, que es el caminar del rebaño. Jesús dice, mis ovejas, no simplemente yo las conozco, no simplemente me oyen, sino que mis ovejas, ¿qué hacen? Me siguen y me siguen. En las tierras bíblicas, el pastor iba delante de las ovejas y el rebaño le seguía. En nuestros campos, el pastor arrea el ganado, va atrás. Pero en las tierras bíblicas, las ovejitas seguían a su pastor. ¿Cómo es que no se confundían? ¿Sabes tú que una oveja no ve más allá de 6 metros? Es tremendamente ciego, pero tiene un muy buen oído y sabe distinguir la voz de su pastor. Y en las tierras bíblicas, el pastor se acercaba, llamaba a las ovejas y él iba adelante y las ovejas le seguían. Esto describe el andar en obediencia. Seguir la voz. ¿Seguir qué voz? La voz de Dios, la instrucción de Dios, y esto requiere obediencia. Me llama la atención que Juan en su epístola dice lo siguiente. Primera de Juan en el capítulo 2, verso 6, dice así, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas me siguen. Y al seguirle, ¿qué es la acción? No simplemente oír, no simplemente seguir, sino que tiene que ver con aprender. De hecho, Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dice, aprended de mí, una oveja del Señor debe parecerse a su pastor. El rebaño del Señor, escúcheme bien, debe ser un pueblo obediente y que abiertamente reconoce a su pastor y que se identifica con él, no importando lo que el mundo pueda pensar. Es por eso que los creyentes del primer siglo, el mismo día, el mismo momento que se convertían, se bautizaban. Pedro enseña y dice, arrepiéntanse y bautícense. Y casi suena bautismo regeneracional. Y bautícense para perdón de los pecados. Es que para un hebreo, el creer en Cristo, el recibir a Cristo, inmediatamente daba un testimonio público porque renunciaba a lo demás.
Eso hace la oveja del buen pastor. Cuando sigue a su buen pastor en un mundo que se opone a Jesús. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, ¿qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. El caminar del rebaño. Mis ovejas me siguen. Y al finalizar la última bendición, hemos visto la condición del rebaño. Mis ovejas. Hemos visto la conexión del rebaño. Oye mi voz. Hemos observado el cuidado del rebaño. Yo las conozco, dice Jesús. Hemos visto el caminar del rebaño y me siguen. Terminemos con verso 28. La certeza del rebaño. Mira la seguridad que ellos tienen por pertenecer al pueblo del Señor, por ser sus ovejas. ¿Qué dice el verso 28 de Juan, capítulo 10? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiero que observes en tres partes esta certeza. La vemos en primer lugar en la posesión que las ovejas tienen. Jesús dice, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que estas ovejitas poseen? El hombre sin Cristo tiene condenación eterna. Pero el hombre que reconoce a Cristo como su Salvador personal ya tiene vida eterna. Esto significa que tiene una vida que pertenece para siempre, en relación perfecta con su Creador. Tenemos la vida eterna. Ahora, queridos, esta la otorga el Señor. No hay nada que la oveja, no hay nada que el hombre haga que pueda hacer para darle su salvación. Es un acto de la gracia del Señor. Y quiero que observes lo que dice Juan en su epístola. En 1 de Juan capítulo 5, verso 11, dice Juan lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Todos los judíos contaban con testimonios. Y aquí está el testimonio del Padre y el testimonio del Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida quién está? En su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mira el verso 13. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hace un tiempo atrás vinieron dos personas a tocar a mi puerta, a hablarme de su religión. Y hablamos de salvación. Y yo en un momento les pregunto, ustedes me hablan de salvación, me hablan de una gran matanza que vendrá de un Armagedón. Pero si tú murieras hoy, ¿tienes seguridad de que eres un hijo de Dios o un hijo de Jehová? Se quedó pensando, me dijo, quiero tenerla. Entonces tuve que decirle, ¿por qué vienes a mi casa a hablarme de algo que no tiene seguridad? Yo puedo mostrarte por la palabra de Dios que el que cree en el Hijo no tendrá, sino que tiene vida eterna. Y Juan dice, estas palabras os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengan la convicción de que tienes vida eterna. Pero para esto, la posesión, y yo le doy vida eterna, el hombre debe estar seguro. Esa oveja debe estar seguro de cómo obtener la vida eterna. En Juan capítulo 1, verso 12 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es recibir el regalo de Dios. ¿Qué es la certeza? La posesión. Y yo les doy vida eterna. Y mira la promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Y no perecerán jamás. Esta expresión es interesante, ya que puede ser traducida de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, hombre o mujer. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
escúcheme bien, nada hace el hombre para ser salvo y nada puede hacer el hombre para perder su salvación. Es imposible, porque es un acto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos. Queridos, ¿qué hace un hombre cuando alguien le da un regalo? ¿Qué es lo único que tiene que hacer para recibir el regalo? No me refiero a esas notitas que usted recibe, ganó 1.000.000 de euros en España, denos su número de cuenta. Sino cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Esto es tuyo, te lo regalo. ¿Qué tiene que hacer? Extender sus manos y recibirlo. Eso es lo único que debe hacer el hombre para obtener el regalo de Dios. Es por eso que Jesús en la cruz dijo, Padre, consumado es. Ya está hecho. Es tan fácil ser salvo. Es venir a los pies de Cristo reconociendo nuestra condición de pecador. Pero el hombre lo ha hecho tan difícil porque el hombre quiere ganarse las cosas. ¿Cómo podemos ganar algo que es imposible que lo podamos hacer? Vemos acá la posesión y yo les doy vida eterna, la promesa, y no perecerán jamás. Promesa del Señor. Y observa, de la promesa a la protección, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos un lindo coro que dice, seguro en las manos de Dios. Tú estás en las manos del buen pastor. Estás en su regazo. Estás en su abrazo. Nadie puede sacarte de ese lugar. Pablo lo describe en Romanos capítulo 8. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición de ser parte del rebaño del Señor! Nuestro Señor se ha propuesto estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero también se ha propuesto presentarnos ante Él. Y mira lo que dice Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La bendición de pertenecer al rebaño del Señor. Concluyamos. Somos ovejas del buen pastor. Tenemos la capacidad de oír su voz, obedecerle, seguirle, contando con la gran bendición de la seguridad de nuestra salvación, contando con su cuidado, no solo ahora, sino por toda la eternidad. Eso es la bendición de ser rebaño de ¿quién? Del buen pastor. Pero yo no sé quién hoy nos está viendo, que tal vez tú has oído acerca de Jesús. Necesitas conocer a Cristo Jesús como tu Salvador personal. A quienes nos están oyendo en estos momentos, tal vez has escuchado muchos mensajes, muchas veces. ¿Cuándo vas a venir a los pies de Jesús para reconocer a Jesucristo como tu buen Salvador, tu buen pastor? Con Jesús en nuestras vidas no perdemos nada. Ganamos todo. Pero sin Jesús en nuestras vidas perdemos absolutamente todo. Ya que la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos dé a cada uno de nosotros sabiduría para entender cuál es nuestra condición. La gran bendición de ser del rebaño del buen pastor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por esta preciosa promesa, la bendición de ser del rebaño del buen pastor. Nuestra condición en el rebaño, la capacidad de oírte, tener tu cuidado, seguir tus pasos y tener esta seguridad
de que pase lo que pase, somos pueblo del Señor, somos ovejas del Señor. Y un día le veremos cara a cara. Añade tu bendición a la reflexión que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.